Imagina despertar mañana por la mañana con la mente tranquila, no porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque finalmente has aprendido a sobrellevarlos sin que su peso te abrume. Transcurres el día con una calma que quienes te rodean perciben, pero que no logran explicar. Surgen conversaciones difíciles, aparecen problemas inesperados, y quienes te rodean empiezan a entrar en pánico. Pero tú permaneces firme. Tomas decisiones no desde el miedo o la ira, sino desde una profunda serenidad interior. Tus relaciones se sienten más ligeras, tu trabajo se siente más significativo y claro, y al final de cada día descansas. Descansas de verdad, sin culpa, sin ansiedad, sin esa pesadez familiar que te hace sentir que algo falta o está mal. Este no es un sueño reservado para otros. Esta es la vida que se vuelve posible cuando comprendes algunas verdades simples pero poderosas que los antiguos estoicos practicaban silenciosamente hace miles de años. La mayoría de las personas pasan de largo ante estas verdades a diario, sin darse cuenta de lo que están pasando por alto. Pero una vez que las ves con claridad, todo comienza a cambiar. He aquí algo importante que debes entender antes de empezar. El cambio real y duradero no proviene de un esfuerzo masivo y dramático. No se trata de reinventarse por completo de la noche a la mañana. Se trata de pequeños y sutiles cambios en la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. La mayoría creemos que debemos arreglarlo todo a la vez: nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestras relaciones, nuestra rutina diaria. Y esa creencia, por sí sola, resulta agotadora incluso antes de empezar. Los estoicos comprendieron algo diferente. Sabían que la paz no se encuentra en el mundo exterior, sino que se construye cuidadosamente en nuestro interior, decisión tras decisión. No necesitas convertirte en una persona diferente, simplemente necesitas ver tu vida desde una perspectiva ligeramente distinta y más clara. Las 4 reglas que vamos a repasar juntos no son complicadas, son prácticas, sólidas, y cuando empiezas a aplicarlas, tienen un poder sutil. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque la última regla que vamos a tratar es la que la mayoría de la gente pasa por alto, y suele ser la que lo cambia todo. También he incluido una reflexión más profunda en medio de este video, de la que la mayoría de la gente nunca habla abiertamente. Si no te llevas nada más de hoy, asegúrate de llevarte esa contigo. Regla 1. Separa lo que es tuyo de lo que no lo es. La regla fundamental de la filosofía estoica es esta: aprende a separar lo que está bajo tu control de lo que no lo es, y dedica tu energía solo a lo que verdaderamente te pertenece. Suena sencillo, pero la mayoría de la gente, en silencio, hace todo lo contrario a diario. Gastan una enorme cantidad de energía mental en cosas que no pueden cambiar: las opiniones ajenas, la imprevisibilidad de la vida, cómo reaccionan los demás, y se sienten exhaustos y frustrados cuando nada mejora. Epicteto, quien fue esclavo sin libertad física alguna, comprendió esto más profundamente que casi nadie en la historia. Enseñó que lo que está en nuestro poder son nuestras elecciones, nuestras reacciones y nuestra actitud ante lo que la vida nos depare. Todo lo demás pertenece al mundo, no a nosotros. Imagínalo como un barco navegando por un río ancho. No puedes controlar la corriente, el viento ni las rocas ocultas bajo la superficie, pero siempre puedes controlar cómo sujetas el remo y hacia dónde diriges tu mirada. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero el simple acto de soltar aquello que no te corresponde cargar
es uno de los actos de autorregeneración más poderosos que jamás practicarás en tu vida. Cuando dejas de luchar contra la corriente y empiezas a dirigir tu propia barca con calma e intención, todo a tu alrededor empieza a sentirse más manejable y claro. Regla 2. Elige tu respuesta, no tu reacción. Entre cada evento difícil y tu respuesta a él, existe un espacio pequeño pero increíblemente poderoso. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que este espacio existe. Cuando algo sale mal, reaccionan de inmediato, con frustración, con ira intensa, con una preocupación creciente, y antes de darse cuenta de lo sucedido, todo su día ha sido completamente condicionado por un solo momento que no pudieron controlar. Los estoicos llamaban a esto la disciplina del impulso. Marco Aurelio escribió en su diario personal que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, y que comprender esto verdaderamente es donde comienza la verdadera y duradera fortaleza. El error más común es creer que debes sentir profundamente y actuar de inmediato ante la primera emoción que surja en tu mente. Pero aquí está lo que cambia todo. Tu primer sentimiento es automático y completamente humano, pero tu respuesta es siempre y por completo una elección que te pertenece solo a ti. Imagina que alguien te habla con dureza durante una reunión. La frustración surge instantáneamente en tu interior. Eso es natural y humano, pero la decisión silenciosa de dejar que ese momento arruine tus próximas 2 horas es solo tuya. Un estoico no reprime las emociones ni finge que no existen. Un estoico reconoce sus sentimientos con honestidad, hace una breve pausa deliberada y luego responde desde un estado de calma y serenidad. Esa pausa, tan breve como una respiración, es donde reside tu verdadero poder cada día. Regla 3. Acepta la incomodidad y aprecia lo que tienes. Vivimos en un mundo que constantemente nos anima a evitar la incomodidad a toda costa. Evita las conversaciones difíciles. Elige siempre el camino más fácil. Distráete en cuanto las cosas se empiecen a sentirse pesadas o inciertas. Y si bien el descanso genuino y la verdadera alegría son profundamente importantes, el hábito de escapar siempre de las dificultades crea un problema silencioso, pero grave, te debilita lentamente desde dentro sin que te des cuenta. Los estoicos creían algo completamente diferente. Creían que la incomodidad voluntaria, elegir afrontar las dificultades antes de que se vuelvan inevitables, forja una fortaleza interior que nada más en este mundo puede proporcionar. Séneca escribió que no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que las cosas se vuelven difíciles. Detente un instante ahora mismo y piensa en aquello que has estado evitando en silencio esta semana. Esa conversación que sigues posponiendo, ese hábito que sigues queriendo empezar. La incomodidad que sientes al pensar en ello no es una advertencia que te diga que pares, sino una brújula que apunta directamente hacia tu crecimiento. Además, los estoicos practicaban la visualización negativa, imaginando suavemente la vida sin lo que ya se tiene, no para generar miedo, sino para despertar una gratitud profunda y genuina por lo que existe a nuestro alrededor. Nuestra salud, nuestra mente, las personas que nos quieren, nunca son cosas insignificantes. Apreciémoslas plenamente antes de que la vida nos lo recuerde. Regla 4. Vive como si hoy fuera suficiente. Los estoicos dedicaban mucho tiempo a reflexionar en silencio sobre la mortalidad, no por oscuridad ni miedo, sino por una hermosa y honesta claridad sobre lo que realmente importa. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo con frecuencia que la vida es corta, profundamente incierta y genuinamente preciosa, y que el único momento que realmente le pertenecía era el que estaba viviendo ahora mismo.
Cargamos con tanta ansiedad por el futuro y con tanto peso del pasado que olvidamos estar presentes y vivos en nuestras propias vidas. Nos decimos en silencio que finalmente seremos felices cuando consigamos el ascenso, cuando las cosas se calmen, cuando llegue el momento adecuado y perfecto. Pero ese momento rara vez se siente tan satisfactorio como lo imaginamos, porque el hábito de esperar pacientemente a que la vida comience se traslada a cada etapa que atravesamos. La práctica estoica es mucho más simple y mucho más honesta que eso. Vive el presente como si importara completamente por sí mismo, no como un escalón hacia algo mejor que te espera en algún lugar más adelante. Haz tu trabajo con verdadero cuidado y plena atención. Habla con los demás con honestidad y amabilidad discreta. Trata a las personas que te rodean con verdadera y constante paciencia. La vida que has estado esperando en silencio no está en algún lugar en el futuro. Está aquí mismo, en la pequeña y honesta manera en que eliges estar presente hoy. Y eso siempre, siempre es suficiente. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un instante y reconozcas algo realmente importante. Las 4 reglas que hemos estado repasando juntos no son teorías complicadas diseñadas para filósofos. Son ideas honestas, directas y profundamente prácticas para la vida cotidiana. Pero las cosas honestas y directas suelen ser las más poderosas. No necesitas una vida perfecta para sentir verdadera paz. Simplemente necesitas una forma diferente y más clara de ver la vida que ya tienes. Imagina a la versión de ti que ha asimilado silenciosamente estas 4 reglas estoicas en su vida diaria. Esta versión de ti no reacciona a todo en el momento en que llega. Hace una pausa, respira y responde desde un lugar de claridad y serenidad. No desperdicia energía valiosa en lo que no puede controlar. Enfrenta la incomodidad con serenidad y valentía en lugar de evitarla silenciosamente. Se despierta cada mañana con un verdadero sentimiento de gratitud antes de que comience el bullicio del día. Y avanzan por la vida con la comprensión firme y pacífica de que hoy, vivido plena y honestamente, siempre es suficiente. Esta versión de ti no es una fantasía, eres simplemente tú, con 4 cambios silenciosos pero permanentes en la forma en que vives tu vida. Si algo en este video resonó contigo hoy, quiero que dejes un comentario abajo ahora mismo con solo estas 3 palabras: elijo la paz. Eso no es solo un comentario, es un compromiso real que asumes contigo mismo, un recordatorio silencioso pero sincero de que estás eligiendo una forma de vida más tranquila y equilibrada. Y si quieres seguir creciendo en esta dirección, suscríbete a este canal. Cada video está creado para ayudarte a construir esa versión estable y significativa de ti mismo. La paz no es algo que te sucede, es algo que eliges con calma y deliberadamente cada día.